Están subiendo al estrado nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo, el compañero secretario adjunto Andrés Castillo, los diputados nacionales, el doctor Héctor Recalde, doctor Eduardo Guado de Pedro, el doctor Juan Ignacio Forlón y la secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad, la compañera Claudia Ormachea. El doctor Forlón se encuentra demorado por un tema de agenda, pero está en camino hacia acá. Toma el uso de la palabra nuestro compañero Sergio Palazzo. Las veo más apagadas que ayer. Será por algo, ¿no? Bueno, ¿les gustó la fiesta de la noche? No todo es militancia, ¿vieron? Bueno, primero les agradezco dos cuestiones básicas. Una, que nos permitan la interrupción de las deliberaciones de ustedes para poder hacer este homenaje y este reconocimiento. Y lo segundo, quiero agradecerles el espacio y el ámbito en el que podemos expresar un agradecimiento desde la organización sindical a quienes han tenido mucho que ver en el último acuerdo salarial que tuvimos para que pudiéramos obtener una reparación histórica para nuestra organización a partir del aporte del 1% sobre la nómina salarial y así poder recuperar nuestra obra social. Yo ayer en el informe que les di a las compañeras, les dije que había un tema que dejaba para el día de hoy y era precisamente este tema de la obra social. Ustedes saben que muy claramente las políticas neoliberales de los 90 que arrasaron con los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos arrasaron también con el sistema de seguridad social en la Argentina. Y así fue como la flexibilización laboral le adosaron también quitarnos derechos en materia social, como fue la perversa ley de traspaso del sistema jubilatorio a un sistema privado, y que reconozco en este gobierno la decisión y valentía política de haberlo vuelto a manos del Estado, y me parece que es una decisión notable y que merece todo nuestro apoyo. Y el segundo hecho fundamental de desguazar la seguridad social en la Argentina para tomarla como una mercancía, como lo que toma el neoliberalismo todo es una mercancía que parece que se compra y se vende y en el medio no hay capital humano, fue el sistema de seguridad social, a través de las obras sociales, que son un subsistema del sistema público en la Argentina en materia de salud. Y principalmente atacaron nuestra obra social. Nos quitaron el histórico aporte que teníamos del 1%, era el 2% de intereses y comisiones, el 1% venía de nuestra obra social. Permítanme brevemente estos 2 o 3 minutos, porque sé que hay compañeras jóvenes que no conocen esta historia y hay que contarla. Nuestra obra social fue la nave insignia del modelo de seguridad social en salud y ejemplo en Latinoamérica, producto de este aporte extraordinario que tenía junto con un par de obras sociales más, que no era ni más ni menos que quienes más ganan, que es el sector empresario, en el sector de finanzas, hiciera un aporte a la salud de los trabajadores bancarios y a la salud en general, porque el otro 1% de intereses y comisiones iba al resto del sistema de seguridad social. Por supuesto que esto fue aniquilado por las políticas neoliberales. Pasó a ser una mercancía. Hoy hay que tener una prepaga. A eso le adosamos en aquel entonces, porque ingresó en una crisis profunda de financiamiento de nuestra obra social, le adosamos ahí el tema de una devaluación que hubo muy fuerte por parte del gobierno cuando se va en el gobierno de Menem, en el principio de la gestión, y que multiplicó los productos que las obras sociales consumían por 4 en aquella época, con sistema de ingresos rígidos de los trabajadores. Y también hubo que agregarle
a eso el avance tecnológico, que lo que antes hacía a lo mejor con una radiografía que valía 50 pesos pasó a hacerse con una tomografía computada que vale 2.000 o 3.000. Estos componentes más el descreme de la ley de desregulación de obras sociales implicó que muchas obras sociales pasaran a, como decían ellos, no ser viables. Una de esas fue la nuestra. Y en el medio también, y lo digo porque no podemos mirar el futuro si no nos sabemos reconocer en los errores del pasado también nos equivocamos nosotros en la forma de administrar la obra social. Entonces, creo que esos componentes que hubo hicieron que aquello que era el ejemplo en Latinoamérica de cómo funcionaba un subsistema público que era una obra social sindical se derrumbara a niveles de degradación casi absoluta y migraran muchos de nuestros compañeros hacia otras obras sociales. Y quizás los más jóvenes ni siquiera pisaron los pasillos de la obra social porque directamente ingresaron en una prepaga. Y digo esto porque esa serie de consecuencias hicieron que nuestra obra social estuviera al borde de la quiebra hace poquitos días. Y muchos dirán, pero a nosotros no nos golpeaba porque tenemos una prepaga, tenemos otra obra social. ¿Sabe a quién le golpeaba? A nuestros jubilados, queridas compañeras. Porque cuando se trata de mercancía, las prepagas no les reciben a los compañeros jubilados porque cuando más necesitan de la salud es cuando empiezan a gastar y a ellos no les conviene porque le baja su nivel de rentabilidad. Siempre fue un norte que se puso esta conducción, aún en los tiempos más difíciles que nos tocó conducir en el marco de nuestra crisis institucional, que ustedes bien la conocen, que este problema había que resolverlo. Y había que resolverlo no solamente para que los bancarios en un mediano plazo recuperemos nuestra obra social. Quiero contarles que hemos levantado los 139 amparos que tenía la obra social y todos los pedidos de quiebra. En este año de gestión. Quiero contarles que ya casi el 80% del país logra tener un sistema prestacional aún para los poquitos afiliados activos y para el grueso de los jubilados nos está faltando un 20% todavía para cubrir. Quiero decirles que el 26 de marzo vamos a inaugurar la nueva guardia del Policlínico Bancario que está derruido. El Policlínico Bancario está destruido y nos tenemos que dar una tarea de recuperarlo. Y nadie hace magia. Y tampoco quiero que se lleven la impresión de que pareciera que somos todos poderosos. No, vamos a ir haciendo las cosas con responsabilidad y cuidando el peso día a día para que esta obra social sea sustentable y siga creciendo. El 26 de marzo vamos a inaugurar una guardia nueva. Cambiamos un equipo de conducción. Quiero que sepan las compañeras que entre el equipo que contratamos para que nos ayude, inclusive trajimos al ex gerente general de Médicos, que es el actual director del Policlínico Bancario, para dar un gesto de lo que queremos responsablemente manejar en nuestra obra social. Y por primera vez, desde que es obra social sindical, en la presidencia y la vice no la ocupan dirigentes gremiales. Trajimos 2 profesionales de afuera para que nos ayudaran, junto con los dirigentes que están en el directorio, a hacer un directorio profesionalizado porque tenemos la firme convicción de que no nos podemos dar el lujo de fracasar. Ya nuestros fracasos le han costado mucho a los compañeros. Les costaron no tener salud, le costó prestigio a esta organización porque fue vapuleada y vilipendiada en todos los medios de comunicación, y sobre todo le costó, como dije recién, a quienes quedaron en la obra social la angustia de no tener un mínimo lugar donde recalar cuando los tiempos de las edades nos indican que es cuando más necesitamos a la seguridad social. Entonces, cuando muchos compañeros nos decían, ¿y por qué no van por un punto más o 2 puntos más en la paritaria si este tema no nos afecta? Nosotros dijimos no, porque tenemos un compromiso con la historia de los compañeros nuestros que tienen una vida de lucha en esta organización sindical. ¿Cómo defraudar? Por ahí vi ayer a uno de los jubilados, ¿cómo defraudar a los jubilados nuestros del 59, 58, que tuvimos 6.000 cesantes por luchar por nuestros derechos? ¿No sería traicionar esa historia, traicionar la historia de los compañeros que tenemos más de casi 200 compañeros desaparecidos que lucharon por nuestros derechos laborales, por nuestro sistema de seguridad social?
Por eso nos propusimos como norte, aún a sabiendas que íbamos a pagar costo político con los compañeros, porque por ahí desde algún sector de la oposición nuestra podían decir, y cambiaron esto por salario. Primero, que no fue así, porque uno de los mejores acuerdos fue el del gremio bancario. Y segundo, porque si así fuera, no es que cambiamos una cosa por otra, si así fuera, es que ese 1% sirve para la salud y es parte del salario diferenciado de cada trabajador en cada ámbito que tiene. Pero esto no es que nosotros seamos dirigentes iluminados o que nuestro nivel de participación indique o nuestro poder de fuego indique que nos lo tenían que dar. Los patrones nunca nos dieron nada a nosotros por las buenas, a ver si lo entendemos. Cada vez que obtuvimos un derecho es porque se lo arrebatamos. Y en los 90 los trabajadores perdimos muchos derechos a mano del neoliberalismo porque hubo un gobierno facilitador de la acumulación del poder en el sector empresario. ¿Y qué nos encontramos hoy? Que este gobierno, en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los compañeros que están acá, nos dieron la posibilidad de poder discutir esta reparación histórica para la obra social. Se necesitó de la fuerza de un sindicato, de la dirigencia que no bajara los brazos y de un gobierno que tomara la decisión política de acompañar a los trabajadores bancarios. Y saben ustedes, porque lo hemos hablado, y ayer yo lo decía, saben que lo digo desde la convicción, porque saben que de mi militancia y de mi afiliación al radicalismo, y soy quien le reconoce a este gobierno una serie de logros que nos han ayudado a nosotros. Como también siempre he dicho, que mis reconocimientos de este gobierno tienen dos vértices. Uno, la honestidad intelectual que tengo que tener a la hora de decir cuando las cosas se hacen bien. Y otro, porque si no, no tendría autoridad moral para criticarlo cuando hacen las cosas mal. Entonces, en ese marco, estos dos compañeros que están acá fueron artífices fundamentales en la negociación. Héctor lo conocen, un amigo de toda la vida de la casa y que nosotros siempre hemos valorado. Y su estudio ha sido siempre el estudio insignia que nos ha asesorado. Y el compañero Guado, a quien tuve la oportunidad de conocer gracias a Héctor. Y aquí permítanme brevemente hacer un alto para decir dos cosas. La primera, yo casi seguro que no nos vamos a poner de acuerdo cuando discutamos los sueldos porque nosotros tenemos un interés que a lo mejor no es así, pero seguramente en algún punto nos vamos a encontrar. Pero y nos tendremos que pelear también porque es la lógica y la naturaleza a veces de este sistema. Pero quiero decirle que encontré, más allá de un dirigente político de fuste, encontré un ser humano excepcional en él. Todo el mundo sabe que cuando uno tiene cercanías con el poder como la que puede tener él, difícilmente te atiendan un teléfono, salvo cuando te necesitan. Yo lo he llamado a cualquier hora y siempre me ha atendido, y cada vez que le pedí una reunión me la ha dado, y cada vez que nos ha podido dar una solución a los bancarios nos la ha dado, y esto demuestra su calidad de ser humano por encima del dirigente, más allá de su rica historia personal en militancia. Y el segundo vértice en el que quería hacer puntualmente referencia. A veces los jóvenes cuando participan en política se los tiende a estigmatizar, ¿sí? Y yo creo que esconde la mediocridad de quienes no quieren relegar espacios de poder a manos de jóvenes que se dedican a involucrarse en la política decididamente y que con ideales buscan la concreción de un proyecto en bien de la sociedad. A veces, cuando estigmatizan a los compañeros de la cámpora, como los estigmatizaron a los de la coordinadora en la época del radicalismo, uno a la distancia pone a pensarse qué sería de la política sin jóvenes que se inmiscuyeran en ella y se abocaran como se dedican estos compañeros. Y sería la década de los 90, donde quedamos un sector resistiendo y el resto de la sociedad
involucradas en una cultura del individualismo y del sálvese quien pueda, como si ese fuera un modelo de país. Yo celebro tener compañeros de mi partido o del resto de las fuerzas políticas que se involucren más y más en política, y ese también es un valor agregado que tiene la gestión de este gobierno. Cuando se asumió, o cuando le tocó asumir al presidente Néstor Kirchner, la sociedad pedía que se vayan todos, y hoy cada vez hay más jóvenes involucrados en política, y ese es un mérito de revalorizar la política como resolución de los problemas de la gente. Así que, brevemente, y en ese marco de afecto que tenemos por los compañeros, nosotros queríamos hacerle este humilde reconocimiento. Por supuesto que también es vivo Guado, porque le ofreció un plenario secretario general y me dijo, no, el Congreso de la Mujer, que hay como 500, me dijo, así que... Así que bueno, yo quisiera pedirle a mis compañeros del Secretariado Nacional si pueden subir al escenario, la totalidad de los secretarios nacionales y secretarias nacionales presentes, en primer lugar para hacerle entrega al compañero Guado de Pedro, después al compañero Recalde y por último todo el secretariado mandarle un mensaje a la Presidenta de la Nación con la plaqueta. Recién él recibió un llamado de la Presidenta que les transmitía un afectuoso saludo aparte de la carta que nos envió ayer, muy afectuosa por cierto, y tuvo la deferencia de llamar sabiendo que Guado estaba acá para transmitirles este saludo a todos ustedes. Y después le vamos a pedir al amigo Recalde, que habla un poquito más que yo, que nos diga unas palabras. Bueno, ¿quién tiene las plaquetas, Andrés? La de Guado. Entregan el reconocimiento al doctor Eduardo Guado de Pedro, el compañero Sergio Palazzo y el compañero Andrés Castillo. Entregan la plaqueta al doctor Héctor Recalde, los compañeros Carlos Cisneros, José Lupiano y Eduardo Berrosco. También está el reconocimiento para la presidenta, quienes se lo acercarán a la Casa de Gobierno, para la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Este es entonces el reconocimiento que la Asociación Bancaria hace a los diputados nacionales por sus respectivas participaciones en la reparación histórica de nuestra obra social. Toma la palabra el doctor Héctor Recalde. Bueno, a los compañeros de la comisión directiva, a todas las compañeras presentes y a algunos de los hombres que están por ahí sentados. En realidad, dos palabras tenía que decir. Muchísimas gracias, porque no esperaba hablar. Pero escuchándolo al compañero Palazzo, el resultado
de este último convenio colectivo es fruto de la recuperación de la negociación colectiva que operó con un decreto que allá por 2003 sancionó Néstor Kirchner. Esta evolución permitió un avance paulatino, gradual, de la recuperación de derechos y conquistas y terminó ahora con la firma de este último convenio, que es realmente una reivindicación histórica de los bancarios. Yo agradezco que me hayan permitido hablar y además reconozco que invitaron a los 2 diputados más jóvenes de la Cámara de Diputados y estoy muy reconocido por ello. Muchas gracias. Olvido imperdonable de mi parte ayer en la apertura, pedirles a las compañeras que seguramente lo van a hacer, pero en sus conclusiones finales, resaltar el conflicto que tenemos en la Caja Popular de Tucumán y pedir la reincorporación de las compañeras despedidas que están por ahí. Un fuerte aplauso entonces a este reconocido homenaje a los diputados nacionales.